Don Esteban había terminado muy noche de trabajar. Llevaba horas manejando, y la llegada a la bodega había sido muy complicada por un retén en la carretera. El trayecto de ese tramo tenía días que, por razones desconocidas, había sido bloqueado en varias ocasiones por la Policía Federal. Sin aviso alguno cerraban todos los carriles por aproximadamente 3 horas, para después, sin explicación alguna, simplemente abrir bajo la supervisión de varias patrullas, las cuales montaban operativos de vigilancia sobre la zona. Si bien se sabía que la delincuencia era un problema, en esos últimos casos nunca parecía haber rastro de un robo o enfrentamiento armado. Lo único que se llegaba a encontrar era algún automóvil vacío con el motor encendido a un lado de la carretera. Los compañeros de don Esteban estaban intrigados. Llevaban días preguntando por sus radios de onda corta con los demás camioneros, si es que alguno sabía a qué se debía tanto cierre en ese tramo de la carretera. Sin embargo, nadie tenía información. En los canales oficiales para reportar actividad del narco o posibles accidentes simplemente desconocían la razón, y nadie se atrevía a informar de algo con certeza. Solo que esa no era la única forma de enterarse. Entre esas mismas frecuencias había un grupo de aproximadamente 20 choferes, los cuales daban supuestos reportes de fenómenos extraños, sucesos por demás inusuales, dando detalles de cada experiencia y advirtiendo de ciertos tramos entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, donde ocurrían cosas muy raras, las cuales tenían que ver con brujas, fantasmas o luces en el cielo, las cuales nadie podía confirmar. Si bien algunas se habían convertido en mitos exagerados, había algunos no solo recurrentes, sino que cada vez daban más información de la zona exacta en la que algo sucedía, en donde se provocaba que los conductores de algunos automóviles simplemente desaparecieran en medio de la noche. Se trataba de casos en los cuales gente que viajaba sola, sobre todo de personas de sexo masculino entre los 30 y 50 años, de pronto, sin explicación alguna, pasadas las 2 de la mañana dejaban sus automóviles en la carretera muy cerca del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. De la nada sus automóviles aparecían a un lado del camino, algunos con el motor encendido y otros con la batería ya vacía, con las puertas abiertas y sin ningún rastro de violencia o de robo. Sin embargo, eso no era lo más extraño, sino que lo que dejaba muchas dudas era que dichos conductores aparecían 48 horas después en las partes altas del cerro, completamente desorientados, en algunos casos vistiendo solo ropa interior y en otros completamente desnudos. Se les veía caminando cuesta abajo, con infinidad de rasguños en todo el cuerpo y con una pérdida de memoria que venía desde el momento en que ellos iban manejando hasta ese momento en que alguien los encontraba deambulando entre la maleza. Era por esa razón que se advertía con mucha seriedad que ninguno de los transportistas se expusiera, no solo por la delincuencia de la zona, sino porque eran alrededor ya de 8 casos, los cuales habían estado sucediendo en un mismo punto de la carretera. Aquello sucedía desde hacía 3 meses y medio. Y ahí precisamente don Esteban ya había visto cosas raras en ese trayecto. Él no tenía restricción de horario para transportar por dicha zona. El pobre tenía tantas deudas que fuera la hora que fuera, tomaba viajes para ir o venir por tráileres vacíos o con carga. A él lo que le importaba era pagar las cuentas que implicaban los estudios de su hijo, el cual tenía una beca universitaria en la ciudad de Puebla. Y era por eso que se acostumbró a viajar sin importar la hora, sin importar el clima o la zona, haciendo lo que conociera casi todos los caminos de la región del centro del país.
razón por la cual conocía perfectamente ese lugar cercano al Cerro de San Pedro, del cual se decía mucho, sobre que estaba rodeado por brujas, donde deambulaba una mujer de blanco, o donde había ciertas luces que hacía a los conductores perder el conocimiento. Solo que él no hacía caso a dichas advertencias. Sí había visto cosas, pero él simplemente aceleraba el motor y no se detenía por nada al cruzar dicho trayecto. Sin embargo, no siempre pudo hacerlo. A los pocos días de esos sucesos, don Esteban tuvo que hacer un viaje de regreso a San Luis Potosí, con una carga muy importante de perecederos, con la cual, por más que intentó viajar de día, un retén en la carretera de Tamaulipas lo hizo perder varias horas, razón por la cual, para cuando iba transitando cerca del Cerro de San Pedro, tuvo que hacerlo ya cerca de las 3 de la madrugada. La carretera estaba sola. Durante 10 minutos no había visto un solo automóvil, y aquello le parecía muy extraño. Al parecer, la gente local ya había tomado sus precauciones. Los rumores y habladurías de dicho trayecto se habían esparcido rápidamente, y al menos como él lo veía, ya casi nadie se atrevía a cruzar por dicho tramo en la madrugada. Es por eso que no se detuvo. Su idea era llegar antes de las 4 de la mañana, descansar unas 6 horas, y después reportarse para hacer un nuevo viaje ese mismo día. Fue así que comenzó a transitar por dicho kilómetro, aquel donde habían sucedido todos aquellos extraños sucesos. Precavido, prendió su radio de banda civil y advirtió a quien hacía guardia que venía de camino transitando por aquella zona. De inmediato hubo una respuesta. Se trataba de uno de sus compañeros, quien en ese momento se encontraba descansando en ese paradero al cual se dirigía. Algo nervioso advirtió que se iba acercando a dicho tramo, diciendo que no apagaría el radio y que mientras cruzaba iría dando detalles de lo que veía. Esto, por si es que sucedía algo que tuviera que ser alertado. Fue así que cuidadosamente tomó el volante y comenzó a describir todo aquello que se observaba. No había nada extraño. Estaba oscuro, pero nada parecía ser peligroso o de cuidado. Avanzó por un par de minutos sin nada que lo extrañara. Y fue entonces que aquello comenzó a suceder. Sin una explicación lógica, comenzó a escuchar un leve zumbido en el entorno, como si de alguna forma sonara en sus oídos una vibración desconocida, como si algo etéreo alrededor le hiciera percibir un tenue ruido, el cual era constante, ensordecedor, y el cual no podía sacarse de su cabeza. Aquello a don Esteban lo hizo guardar silencio. Su colega en el radio, al escuchar el repentino enmudecimiento, preguntó si todo estaba bien. Pero por alguna razón extraña, aquella comunicación también comenzó a interrumpirse por alguna interferencia. Nervioso y con voz un poco temblorosa, don Esteban quiso responder. Sin embargo, por más que intentaba ser escuchado, parecía que la radio simplemente ya no podía establecer comunicación. En su oído aquel zumbido comenzó a hacerse más presente, más invasivo, y fue entonces que el radio comenzó a emitir un tono muy agudo, el cual comenzó a lastimarle el oído, razón por la cual no pudo hacer otra cosa más que apagar el aparato. Don Esteban estaba percibiendo algo, y no solo era ese extraño zumbido o vibración en su oído, sino que era algo que además parecía provocarle una alteración en la cabeza. Sentía como si su presión se hubiera incrementado, como si la piel se le hinchara, como si algo le provocara una sensación de malestar, la cual le hacía perder toda noción de los sonidos alrededor. Y fue entonces que sus ojos lo vieron. A lo lejos pudo ver una tenue luz, la cual estaba parpadeando en medio del camino.
Don Esteban en ese momento comenzó a sentirse nervioso. Sintió claramente un escalofrío que le bajaba desde la nuca hasta la base de la columna. Una sensación de miedo que rápido le produjo un frío por todo el cuerpo. Estaba muy lejos, pero él podía ver que aquella luz parpadeante era extraña, aleatoria, errante, y la cual se producía extrañamente con una tonalidad fría, como si emanara algún tipo de electricidad en medio del camino. Aquello en verdad lo atemorizó. No había forma de dar vuelta, y evidentemente no iba a detenerse por nada en el mundo. Fue por eso que con una tensión insoportable en todo su cuerpo pisó el acelerador y subió hasta los 150 kilómetros por hora. Don Esteban estaba aterrado. Si había algo en el camino que no viera a tiempo, a esa velocidad, se volcaría o provocaría un tremendo accidente. Pero no le importaba. Él solo tomó el volante con sus manos y apretó fuertemente rezando a Dios que no hubiera nada en el frente que se le atravesara. El camión rápidamente comenzó a avanzar. En tan solo segundos estaría por pasar por donde se encontraba aquella luz. Sin embargo, el tiempo se hacía más lento. Era como si todo se pausara, como si el momento se alargara, como si algo le diera la capacidad de ver cómo la temporalidad se estiraba. Y fue entonces que llegó a aquel punto. Sin la intención de detenerse, apretó el acelerador y vio a un lado del camino aquel automóvil. Era de ahí de donde se emanaba aquella luz, la cual era provocada por una especie de descargas eléctricas en el asiento del conductor. Si bien don Esteban no pudo ver a nadie, sí fue testigo de cómo esa luz parecía envolver algo que era una silueta humana. Don Esteban en ese momento quitó la mirada del automóvil, puso su vista al frente y con todo su cuerpo tensado aceleró para dejar atrás aquello que había visto. El tráiler poco a poco se alejó y después de unos segundos el zumbido comenzó a irse de su oído. Percibiendo claramente cómo el tiempo volvía a la normalidad y haciendo notar que para ese momento casi iba a los 160 kilómetros por hora, dándole un tremendo susto al ver que estaba a punto de perder el control si tan solo desviaba un poco el volante. Fue entonces que con mucho miedo intentó frenar con motor. Bajó la velocidad hasta llegar a los 90 kilómetros. Y fue entonces que lo logró. Por muy poco, evitó un accidente que seguramente le costaría la vida. Don Esteban tomó un trapo del asiento de al lado, se secó el sudor del rostro y se dio cuenta que estaba completamente empapado. El viejo no sabía qué era lo que había ocurrido. Intentando regresar su mente a la normalidad, prendió el radio y se dio cuenta que su colega en el paradero le hacía constantes llamados. Después de eso llegó al paradero. Contó lo ocurrido a aquel hombre, quien le confirmó que efectivamente una interferencia se había escuchado, para segundos después simplemente interrumpir la comunicación entre ambos. Si bien comentó que tan solo fueron a lo mucho unos 20 segundos de silencio, a don Esteban aquello le había parecido algo que mínimo había durado un par de minutos. Sin embargo, no dijo más. No estaba seguro de lo que había sucedido, por lo cual esa mañana no durmió. Prendió la radio de Banda Civil y se puso a escuchar si es que había algún reporte sobre alguien que hubiera visto algo similar o extraño en dicho lugar. Y fue entonces que alguien comenzó a dar un reporte. En la frecuencia de retenes y embotellamientos se alertó de un cierre en ambos lados de la carretera. Esto porque precisamente de nuevo se había encontrado un auto abandonado en medio del camino. Los reportes comenzaron a notificar de un hombre de 42 años desaparecido,
el cual no se encontraba en su automóvil y al cual las autoridades ya se encontraban buscando. Don Esteban sabía muy bien que eso era precisamente lo que había visto, aquello que le había hecho pasar esa experiencia tan extraña. Sin embargo, no quería decir nada al respecto. No quería que nadie lo tomara por loco, y mucho menos volver a pasar por lo mismo. Razón por la que durante esos días habló con algunos de sus compañeros, sacando el tema de los últimos sucesos en dicho tramo de la carretera, dejando abierta la posibilidad de que más que narcotraficantes o crimen organizado, aquello fuera obra de algo sobrenatural o de origen desconocido. Razón por la que después de bromas y comentarios al respecto, 5 de sus compañeros llegaron a la conclusión de que si alguien debía hacer un viaje de noche por ese tramo, lo mejor era tomar precauciones y hacerse acompañar por lo menos de 2 unidades para atravesar en caravana y así evitar ser asustados, sorprendidos o agredidos. Los días pasaron y luego de hacer todo por evitar viajes en la madrugada por esa zona de San Luis Potosí, por fin llegó un cargamento el cual debía hacerse en pocas horas y el cual implicaba salir entre la 1 y 2 de la madrugada hacia aquel tramo que rodeaba el cerro de San Pedro. Y así lo hicieron. A la 1:45 3 tráileres con carga pesada salieron de la bodega. Se dirigieron a la carretera y comenzaron a pasar por aquel trayecto. Los 3 choferes prendieron sus radios de banda civil. Iban reportándose con la firme convicción de viajar a no menos de 110 kilómetros por hora y atravesar ese lugar sin que nada los distrajera. Comenzaron a llegar a la zona cercana al cerro y sin confesarlo platicaban entre sí muy nerviosos diciendo exactamente todo lo que veían. Pero nada parecía extraño. Solo un terrible silencio el cual era interrumpido por motores y los ruidos del radio. Fueron minutos tensos, pero de alguna forma pudieron atravesar aquel tramo sin que nada extraño sucediera. Avanzaron por 5 kilómetros más y comenzaron a hacer bromas sobre el miedo que aquel tramo les había provocado. Intercambiando mensajes se insultaron y bromearon entre sí, tratando de tranquilizarse, de hacer más ameno el viaje. Pero fue entonces que algo los interrumpió cuando un ruido hizo que las comunicaciones se escucharan con interferencia. Y fue entonces que don Esteban comenzó a escucharlo. Se trataba de ese zumbido el cual rápidamente incrementaba su volumen, haciéndolo sentir ese horrible estado de presión alta, como si algo por dentro lo hiciera sentirse hinchado, obligándolo a cerrar los ojos e impidiéndole que pudiera ver claramente el camino. Asustado comenzó a mover las perillas del radio. Con movimientos torpes apretó los botones, tratando de establecer comunicación con sus compañeros. Sin embargo, era imposible. Entre parpadeos solamente pudo ver cómo los 2 tráileres que iban al frente lentamente iban desapareciendo. El miedo se apoderó de don Esteban. Intentó acelerar, pero por alguna razón su cuerpo ya no se movía. Era como si algo lo obligara a permanecer inmóvil, como si algo lo hiciera sentir adormecido todo el cuerpo. Su visión se hizo borrosa, oscura, y antes de que perdiera noción de todo, fue que pudo ver una extraña fuerza de electricidad parpadeante que poco a poco envolvía su cuerpo. Don Esteban sintió un par de descargas muy fuertes en el pecho y el rostro, y fue entonces que de pronto todo quedó completamente oscuro. Don Esteban no estaba inconsciente. Sin embargo, sentía como si estuviera dentro de una especie de sueño. Intentaba moverse, abrir los ojos, palpar algo, respirar, pero simplemente no podía.
Era como si estuviera debajo del agua en una piscina completamente oscura. Sentía miedo. Su cuerpo no respondía. Y fue entonces que una luz comenzó a encenderse frente a él. Don Esteban estaba en una especie de vacío flotando, levitando en un aire tan espeso que parecía ser líquido. Sin embargo, no podía describirlo ni entenderlo. Solo veía su propio cuerpo de forma translúcida, como si algo en su interior le hiciera emanar luz por dentro. Aquello, a pesar de lo terrorífico que era, le parecía increíblemente asombroso. Podía ver sus entrañas, sus venas, sus huesos, sus órganos, tal como si algo transparentara la piel y sus músculos. De alguna forma estaba fascinado por lo que veía. Pero antes de que pudiera observar a detalle, fue que sintió un fuerte calambre que le paralizó el cuerpo. Aquello le produjo un indescriptible dolor que parecía tensarle todos los huesos, como descargas que lo hacían sentir sus músculos y nervios entumiéndose a su más extrema contracción, como si algo le hiciera endurecer cada una de sus entrañas y órganos, apretándolo por dentro y solidificándole diferentes partes de su interior. Sin ser posible de describir, lo más parecido era como si agujas le atravesaran en el interior, como si sus extremidades se hicieran sólidas y de pronto fueran quebradas mientras eran calentadas a altas temperaturas, produciéndole terribles ardores y dolores imposibles de aguantar. Sintiendo cómo sus piernas y brazos eran jalados al punto de casi ser arrancados de su cuerpo, mientras terribles punciones podían sentirse en las plantas de los pies, recorriendo las piernas, la columna vertebral y llegando hasta el cráneo, produciendo un terrible dolor que lo hacían sentir como poco a poco el corazón y el cerebro era calentado a temperaturas extremas. Era como si algo estuviera probando la resistencia de su fisonomía, poniendo su cuerpo ante los peores jalones de extremidades y poniendo temperaturas extremas en todos sus órganos. El dolor era impresionante y no había forma de que pudiera evitarlo. Cada sensación de sus músculos, de su piel, nervios y órganos era tensa y no podía hacerse a un lado, como si algo lo obligara a sentir tales dolores sin que pudiera escapar de ello. Hasta que de pronto, todo se detuvo. De pronto todo aquello paró y simplemente todo alrededor se oscureció. Lo último que don Esteban pudo ver fueron unos ojos muy oscuros delante de él, completamente negros, inexpresivos, los cuales de alguna forma parecían observarlo. Habrían pasado tal vez horas o minutos, y fue entonces que don Esteban, con una tremenda sensación de resaca, de sensibilidad en su piel, por fin abrió los ojos. Se encontraba desnudo caminando en medio de un montón de maleza, sintiendo cómo su tacto estaba exacerbado. Podía oír sonidos muy agudos de todo su entorno. El canto de los pájaros parecía como si hubiera incrementado su volumen. El viento entre su cuerpo se sentía como si lo congelara. Y a pesar de aún no salir la luz del sol, él podía ver con nitidez todo su entorno. Don Esteban no sabía por cuánto tiempo había caminado. Y fue hasta que escuchó unos ladridos a lo lejos que éste cobró conciencia. Y ahí lo vio. Un campesino lo había encontrado muy cerca del cerro. Después de eso, don Esteban no recordó nada. Estuvo tumbado en cama durante 2 semanas y pudo reponerse poco a poco. Si bien él nunca contó nada, solo se enteró que sus compañeros esa noche vieron cómo él detuvo su tráiler y lo dejó parado a un lado del camino,
Ellos pensaron que tal vez se había detenido a hacer del baño, cuando minutos más adelante se dieron cuenta que ya no respondía a los mensajes. Don Esteban después de eso no volvió a manejar, y a pesar de que nunca lo hizo público, un día despertó con un fuerte sobresalto, completamente bañado en sudor y en un estado de completo terror, en el cual se le escuchó decir entre balbuceos que esa noche algo lo había secuestrado. Algo lo había llevado a un lugar muy extraño, completamente indescriptible, en el cual le habían hecho todos esos raros experimentos, todos esos dolorosos procesos, de los cuales recuerda que alguien con un aspecto el cual no era humano lo observaba fijamente, mientras él, sin poder hacer nada, simplemente era torturado, solo para después ser tirado en medio del campo, como si fuera un animal al cual nadie le interesaba en este mundo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.